estar al corriente, pero de cualquier manera nuestro expositor les va a dar un breve resumen de la primera parte y bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda emisión. Las recomendaciones de siempre, pues que utilicen una buena conexión, cierren por favor todas las demás aplicaciones en las que pudieran utilizar más ancho de banda para que no tengan más bien ningún inconveniente. Usen audífonos para que tengan un mejor audio. Las preguntas las pueden escribir mediante la pantalla de chat y al finalizar, como siempre, las vamos a responder. Y si en algún momento pierden el audio o la conectividad, por favor, nada más refresquen su pantalla. Muy bien, nuestro expositor del día de hoy es el ingeniero Carlos González. Para quienes no lo conocen, es nuestro director de consultoría. Él es ingeniero en sistemas computacionales, está certificado como Project Management Professional ya en su tercer ciclo. También tuvo un posgrado de especialización en el área de manufactura y tiene pues más de 20 años de experiencia como administrador de proyecto, tanto en compañías nacionales como internacionales. Muy bien, entonces los dejo con Carlos. Nuevamente les doy las gracias por por estar en esta segunda emisión y los dejo con Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? ¿Qué me dicen? Levántenme las manos todos aquellos que estén listos para aprender algo nuevo o complementar lo que ya saben, ¿verdad? Uno nunca sabe qué es lo que puede aprender. Inclusive hasta de los más malos maestros siempre aprendemos algo, ¿no? Entonces, pues es un gusto. Todo el mundo me ve, por favor, mándenme por el chat ahí si me ven y me escuchan de manera adecuada en esta sesión del día de hoy, que va a ser nuestra segunda parte de nuestro tema, cómo dominar la planificación o el hands-on de cómo gestionar la planificación. Pues la verdad es que estoy muy emocionado porque me gusta mucho compartir un poco de las experiencias que hemos vivido y yo creo que esta va a ser una buena oportunidad. Para todos aquellos que no estuvieron en la sesión del webinar del mes pasado, vamos a hacer un breve resumen y yo creo que para todos nos va a ser de utilidad, nos va a servir para que podamos entrar en contexto. Por favor, levántenme la mano todos aquellos que participaron déjenme bajar la mano, ahorita bajen todos la mano, voy a bajar las manos, de las personas que ahorita están participando. De las personas que están ahorita participando, levántenme la mano los que participaron o estuvieron en el webinar del mes pasado. Pueden, por favor, a ver, quiero ver, ahorita tenemos hasta este momento una cantidad importante de espectadores y creo que alrededor de un 30%, según veo aquí, son los que participaron en la sesión anterior, entonces va a ser una buena sesión, ¿ok? Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la sesión anterior y vamos a ver entonces de qué se trata este webinar para continuarlo, ¿no? Entonces, como lo vimos, y les voy a estar haciendo preguntas, entonces por favor estén atentos, espero que en el chat tengamos buena comunicación, ¿no? Porque quiero que hagamos un repaso importante de la sesión pasada. Bueno, los objetivos que planteamos están ahí, y eso es algo muy importante. Realmente la labor del administrador de proyecto durante la planificación es fundamental. Acuérdense, ¿cuál es la labor más importante del administrador de proyecto? A ver, escríbanme en el chat, por favor. ¿Cuál es la labor y función más importante del administrador de proyecto? Indispensable en la planificación, ¿no? Pero ¿cuál es su función? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la función del administrador de proyecto durante la planificación? ¿Sí? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, voy a gestionar. Muy bien, Abigail. Muy bien, gestionar. Pero fíjense que la actividad más importante del administrador de proyecto durante la planificación es la integración, ¿ok? La integración a través de una correcta comunicación. Entonces, si no podemos comunicar bien la planificación, es juntar al equipo para que el plan se pueda generar para que todo el mundo lo sepa, que se puede cumplir ese plan, ¿ok? Entonces, en el repaso vamos a ver
Si recuerdan, para que nosotros podamos entrar en la planificación, tuvimos que haber hecho pasos previos. Muy bien, Héctor, aquí tenemos coordinar personas, pero durante la iniciación, a ver, pregunta importante, ¿qué me dicen? ¿Quién es el responsable principal de que la iniciación del proyecto se lleve a cabo? ¿Sí? ¿Y qué roles tenemos? Tenemos el rol de administrador de proyecto, tenemos de miembros de equipo, tenemos de patrocinador, tenemos de gerentes funcionales, etcétera. ¿Quién me dirían que tiene la responsabilidad más importante durante la iniciación? ¿Quién es? ¿Quién me dice? El cliente, muy bien, Abigail. Muy bien, Jesús, perfecto, ahí estamos hablando, creo que hay un delay. Abigail, muy bien, el cliente. Y fíjense que más que el cliente tiene una función importante, pero el principal responsable durante la iniciación es el patrocinador, ¿ok? Recuerden que los proyectos no son un fin en sí mismo, son un medio. Y el patrocinador es aquel, recuerden, ese rol tan importante que es el que determina la aprobación para la asignación de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para que un proyecto funcione, para que un proyecto avance, para que inicie, ¿ok? Entonces, la principal responsabilidad durante la iniciación es del patrocinador y obviamente el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente define requerimientos, ¿ok? Características a cumplir, pero el patrocinador es el que debe de entregar un documento muy importante al administrador de proyecto, en teoría, aunque en la realidad realmente nosotros participamos haciendo ese documento, pero si somos muy puros y puristas y fuéramos consagrados en la religión de la administración de proyectos, realmente el administrador de proyectos tendría que recibir este documento, ¿de acuerdo? ¿Quién me dice cuál es el documento que en la iniciación se tiene que generar para que podamos entonces comenzar una buena planificación? El principal documento de la iniciación. ¿Qué me dicen? Por favor, pónganme ahí en el chat, de acuerdo a lo que vimos. Excelente, Esther. Buenísimo, Rocío, Eli, como campeones, estamos entonces con todo hoy. Muy bien, el patrocinador. El patrocinador es el que aprueba, asigna la autoridad al administrador de proyecto y genera entonces el charter, ¿no? En ocasiones, o en muchas de las ocasiones, el administrador de proyecto ayuda a crear el charter, aunque no debería de ser su responsabilidad. Si fueran a presentar el examen de certificación, el charter no es responsabilidad del administrador de proyecto, ¿ok? Entonces, en ese charter, como veíamos, ¿sí? Vamos a ver, lo que les voy a pedir es, por favor, voy a copiar esta liga para que todos aquellos que, ¿cómo se llama? Déjenme copiar la liga, para que todos aquellos que no tuvieron acceso a la información de los archivos, la puedan tener, ¿ok? Entonces, déjenme nada más copiar la liga para compartírselas en el chat y que la puedan ustedes, los puedan acceder a los archivos que vamos a estar usando durante la sesión del día de hoy, adicionales a los que ya revisamos hace un mes, ¿ok? Entonces, accesen por favor esos archivos y vamos a entonces revisar que los grupos de procesos en donde nos vamos a centrar en este momento prácticamente es en la parte de los procesos de planificación, ¿de acuerdo? La planificación que es la que nos va a ayudar a poder generar un plan de proyecto accesible. Y vamos a ver el caso de negocio, es un caso de negocio en donde hablábamos, hablábamos acerca de una empresa, obviamente está basada en un caso real que tuvimos tomando información de ese proyecto, quitamos nombres, cambiamos información por la confidencialidad, etcétera, pero es un caso real que nos sucedió y en este caso, nosotros le renombramos a este caso de estudio, es una empresa, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que abran, ¿sí? Dentro de los archivos y de la carpeta que les compartí el charter del proyecto, porque esto ya lo hicimos durante la sesión pasada. Y en este caso, ¿cómo se llama? El caso se trata de una empresa de seguridad, ¿de acuerdo? Y esa empresa de seguridad, pues tiene varias características. Ustedes son administradores de proyecto de dicha organización, ¿sí? Y es una empresa que se encarga de instalación de proyectos. Por favor, abren el charter y véanlo, por favor. Y durante esa asignación que tienen, la empresa se ha dado cuenta que ha tenido varias oportunidades pues en los procesos de venta. Tiene 3 grandes áreas de negocio, que es la parte de asesoría, que es la parte de venta de equipamiento de sistemas de seguridad
y lo que le llaman ellos proyectos llave en mano, que es vender tanto equipamiento como la instalación, configuración y asesoría para instalar los materiales, ¿de acuerdo? Y obviamente todo el sistema de seguridad. Pero desde hace 10 años, la empresa ha venido creciendo en los proyectos en particular llave en mano, por favor. ¿Sí? Todo el mundo está viendo ya su charter. Por favor, confírmenme que todo el mundo ya está viendo el charter. Entonces, desde hace 10 años han venido creciendo en este tipo de proyectos que son la unidad de negocios llave en mano. Y pero básicamente durante los últimos 2 años y medio, debido a las circunstancias económicas, etcétera, estos proyectos han venido cayendo en la cantidad de proyectos que tiene la organización y básicamente la empresa, ¿sí? Pues ya se está empezando a preocupar, ¿no? Las compras, a pesar de que han venido cayendo, los tipos de proyectos llave en mano, los proyectos que son de venta de equipamiento han venido creciendo más o menos en la misma proporción. Entonces, nada más fíjense aquí en las unidades de negocios. Tenemos asesoría, venta de equipamiento y proyectos llave en mano. Durante los últimos 2 y medio años han venido cayendo estos tipos de proyectos, los que son llave en mano, pero han venido incrementándose estos, que son las de ventas de equipamiento, ¿ok? Los equipos casi todos son importados de Europa y Estados Unidos, pero la rentabilidad del negocio en general ha venido decreciendo, a pesar de que están vendiendo más equipamiento, ¿sí? Los proyectos o la rentabilidad final de la compañía ha venido cayendo de manera importante. Y después de que se hace un análisis, ¿no? Aquí viene el analista de negocio, ¿no? Los financieros, etcétera, de la compañía, se dan cuenta que a pesar de que se han venido aumentando las ventas en la venta de equipamiento en esa unidad de negocio, los inventarios del equipamiento en sí han venido creciendo de manera pues acelerada hasta llegar a tener un stock de 100 millones de pesos dentro de sus inventarios, lo que es una cantidad enorme. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Derivado de esto, entonces, se viene viendo que a pesar de que se venden los equipos, se han venido cancelando las entregas ya, si antes de entrar, porque entregamos a destiempo o entregamos mal, ¿no? No entregamos de manera adecuada o la cantidad o la calidad de los productos que nos piden. Entonces, al tener este proceso de cancelación de los pedidos, pues sí, vemos que hay hay un costo de oportunidad grande. ¿Por qué? Porque normalmente la gente o las empresas que nos compran, más que la gente, son empresas, las empresas que nos compran el equipamiento nos están básicamente, además de cancelar el pedido, porque entregamos muy tarde o no entregamos con los elementos que se pidieron en el pedido de manera completa y correcta, entonces después nos compran asesoría, ¿no? Que es el primero de los elementos, ¿no? Entonces, esta asesoría adicional parte de lo primero y al cancelarse, entonces perdemos la oportunidad, el costo de oportunidad de tener esto. Entonces, la dirección nos ha pedido que ayudemos a gestionar el proyecto para resolver esa problemática y de ahí se deriva entonces el charter que ustedes tienen y que ustedes accedieron y que estamos viendo en este momento, ¿ok? Entonces, derivado de esta, ¿no? Si se fijan, los antecedentes son muy importantes en el charter, se hace una justificación breve, muy breve del proyecto que se tiene ahí, hay algunos objetivos y metas del proyecto que se deben de perseguir y ese deben de ser nuestros drivers. Por eso es bien importante que para la planificación ustedes sepan el para qué es el proyecto, ¿sí? Más que el qué vamos a hacer, ¿ok? Entonces, derivado de esto, se dieron cuenta que en el alcance inicial que va a tener el proyecto eran 3 y se identifica 3 grandes entregables que se van a generar como parte de este proyecto. Por una parte, el modelo de compras, un modelo de compras ajustado de saber cómo vamos a comprar nuestros proveedores para no tener tanto inventario almacenado o comprar inventario que no se está vendiendo o no se está moviendo de manera correcta. Segundo, la logística en entrega que es prácticamente buscar, si no un just in time, es cómo le hacemos para poder tener un margen de maniobra para que en el tiempo en el que pedimos se nos entrega y le entregamos al cliente sea lo más óptimo posible y nos ayuda a mantener un flujo de efectivo adecuado. Y finalmente, que también el área de comercial, que eso es muy importante, no se comprometa a fechas que no son cumplibles, ¿no? Y que haya reglas con nuestros clientes o las empresas para saber qué reglas se deben de cumplir para que puedan generar este proceso, ¿ok? Entonces, ¿les queda claro? ¿Sí? El escenario de nuestro proyecto. Muy bien, por favor díganme si sí o si no ahí por medio del chat. Este escenario va a ser muy importante porque a partir de aquí es cuando vamos a empezar nuestro proceso de planificación, ¿ok? Entonces,
el acta de constitución, su principal propósito es reconocer que el proyecto existe, que entendemos el para qué es el proyecto, que se nos delegue la oportunidad, el patrocinador nos tiene que delegar esa autoridad de responsabilidad para coordinar el proyecto y nos tiene que ayudar a determinar una visión inicial del proyecto. Fíjense, esto es algo muy importante. Si, como lo comentamos, el charter del proyecto lo define el patrocinador, ¿sí? Lo debe de entregar, si no nosotros participamos en él para generarlo, pero tiene que haber una visión inicial del proyecto. Entre más tiempo, más profundidad tengamos en este proceso de identificación de los alcances del proyecto, entonces seguramente vamos a tener una mejor información para planificarlo. Si no tenemos o es una visión inicial que puede cambiar, teníamos por ahí entonces una evaluación de un documento que se comienza a hacer durante la planificación, al comienzo de la planificación, que es lo que vamos a ver y que vamos a repasar en un momento, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, de estudio, después de revisar con el patrocinador, después de evaluar cuáles eran las perspectivas del proyecto, determinó que quería básicamente ayudar a disminuir, ¿sí?, el inventario que se tenía, el monto de inventario que se tenía, incrementar la satisfacción del cliente, pero que finalmente el objetivo del proyecto era incrementar la rentabilidad de la unidad de negocio de venta de equipamiento, que empezáramos a mejorar, ¿no? Y como lo ven ustedes en el charter y ven en los objetivos, ya hay una definición clara de qué es lo que se quiere conseguir en cuanto a cantidad y de nuestro proyecto. Si se dan cuenta, ahí en nuestro charter vimos que nuestro charter es, nosotros queremos disminuir el inventario al menos en un 50%, que eso es algo muy, muy importante, ese 50%, ¿sí? Que incrementemos las ventas por lo menos en un 20% al finalizar el siguiente año fiscal, que se disminuya la cancelación de los pedidos al menos en un 75% y que logremos un incremento en la utilidad del menos 5% adicional a lo que tenemos actualmente. Con estos drivers, entonces, vamos a pasar, ¿sí? Ahora sí, después de la iniciación pasamos a la planificación. Y quiero que por favor me digan cuál es el objetivo de la planificación, del grupo de procesos de planificación. Quiero que me digan en un enunciado muy corto ahí en el chat, por favor díganme cuáles son los objetivos de la planificación. ¿Qué es lo que debe de buscar la planificación? Y voy a dar unos segundos antes de poner la gran visión de lo que debe tener la planificación. ¿Qué me dicen? Contéstenme, por favor, a través del charter. ¿Cuál es el propósito de la planificación? Definir el proyecto y sus objetivos. Yo creo, Francisco, que eso más bien lo tenemos que definir desde la iniciación. Si en la planificación todavía estamos lidiando con esto, es probable que entonces tengamos muchos contratiempos pensando en una metodología predictiva, ¿verdad? Inclusive en las metodologías ágiles, tenemos que definir de manera clara desde el inicio cuáles son sus objetivos, ¿ok? En la planificación es algo mucho más importante. Si ya tenemos claro qué queremos lograr, cuál es el objetivo del proyecto, más que qué vamos a hacer, es qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr con una visión inicial. En la planificación, y aquí estoy viendo lo que me están poniendo, definir las actividades es una consecuencia de establecer recursos y tiempo, también es una consecuencia. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Sí, pero aquí le vamos a poner un apellido, fíjense, definir de tareas, gestionar recursos, generar actividades. Lo que me están diciendo es qué es lo que queremos hacer en la planificación, pero qué no es lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, esto es muy importante, quiero que lo anoten y que lo tengan y se lo graben en su cabeza. Las ideas y lo que definimos en la iniciación se tienen que transformar en algo que, fíjense, es crear un plan, lo que eso significa, porque fíjense, un plan de trabajo es más allá que un cronograma. Y esto es algo muy importante. El PMI lo define así. Un plan de gestión de proyecto involucra 10 áreas de conocimiento, con planes de soporte, etcétera. Pero si quisiéramos simplificarlo, la planificación tiene como propósito un plan de trabajo que sea realista y alcanzable para todos. Este plan que involucra pues un cronograma, un plan de gestión de riesgos, etcétera, es parte de lo que vamos a estar ahorita repasando. Si nosotros pensamos, y a mí me llegó a pasar, ¿no? Cuando trabajé para General Motors, me pedían un plan, lo hacía, se lo presentaba a mi jefe, me lo aprobaba y después llegaba con mi equipo para presentárselos porque ese era el plan. Y ahí es donde empezaban a salir los problemas porque ellos no estaban de acuerdo en los tiempos o no, me faltaban o me sobraban características o elementos para generar dentro del plan. El plan tiene que estar de acuerdo nuestro patrocinador, nuestro cliente,
nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y los involucrados que van a estar participando durante su ejecución, ¿no? Que pueden ser internos o externos, inclusive los mismos proveedores. Entonces, si no logramos que este plan sea realista y alcanzable, entonces el propósito de la planificación se esfuma. Nos convertimos en capataces, ¿no? En supervisores de ver que cumplas el plan y no realmente que veamos que el plan puede ser básicamente asequible para todos, ¿ok? Entonces, hablamos que uno de los principales entregables dentro de la planificación era el enunciado de alcance, ¿sí? Y el enunciado de alcance, hablábamos que era un documento que puede existir o no, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes en qué casos el enunciado de alcance cobra relevancia y en qué casos no? De acuerdo que platicamos en la sesión pasada. A ver, ¿qué me dicen? ¿En qué momento el enunciado de alcance cobraría una mayor relevancia, ¿sí? Si ya tenemos un charter del proyecto. Lo que veíamos, ¿sí? Y espero aquí sus comentarios, pero voy a irlo platicando. El enunciado del alcance era una especie de charter reloaded, ¿no? Así como la película de Matrix, ¿no? Es Matrix Reloaded, ¿no? El enunciado del alcance es una especie de charter, pero que tiene una mayor profundidad en el detalle del proyecto, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahí en la información que les puse, hay un formato de enunciado de alcance, que si ustedes lo abren y lo ven, es prácticamente muy similar, pero pone más detalle en los requerimientos, en las especificaciones, en las expectativas, y también algo muy importante, ok, sí, es el enunciado del alcance puede ser que cuando comencemos la planificación haya algunos ajustes a lo que inicialmente se defina dentro del proyecto, ok, dentro del charter, ¿sí? Entonces es una especie como de confirmación de que el alcance de lo que queremos lograr está claro, ya tenemos un detalle y las expectativas que debemos de cumplir de los diferentes interesados, sobre todo los que tienen mayor relevancia en la aprobación de esos entregables del proyecto, y por eso este enunciado de alcance es uno de los primeros que tenemos que generar, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya hablamos que cuáles son los pasos esenciales para dominar la planificación, es que tengamos un charter de proyecto bien establecido, ¿ok? Con los interesados bien identificados, que tengamos entonces un enunciado del alcance en caso de que nuestro charter esté claro, ¿sí? Y para este caso de estudio que revisamos, lo que hablábamos es que para poder generar ese derivado de ese enunciado del alcance, teníamos que generar en nuestro segundo entregable importantísimo de planificación y que si no lo hacemos, entonces no estamos planificando, estamos trabajando sobre las rodillas, es generar el famoso EDT o la estructura de descomposición del trabajo. Y si recuerdan, hablábamos en la sesión anterior que nuestro EDT tenía 3 grandes objetivos. ¿Quién me puede decir cuáles eran los 3 grandes objetivos que tiene nuestra EDT? La EDT es el corazón de la planificación y si no lo hacemos, independientemente de qué tan grande o pequeño sea el proyecto, es probable que cometamos muchos errores durante la ejecución y el monitoreo y control del proyecto, o que estemos parchando mucho, o que estemos apagando muchos fuegos a lo largo de la vida, del ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? Esther nos dice que identificar recursos, Marisol, tiempo, costo y responsables. Muy bien, Marisol, muy bien, Esther, pero los voy a complementar porque hablábamos de 3 cosas fundamentales. Primero, el EDT nos ayuda a delimitar el alcance total del proyecto. Lo que no esté determinado en el EDT no está dentro del alcance del proyecto. Segundo, hablábamos que, ya me pasé, el segundo nos ayuda a mejorar las estimaciones, que precisamente es lo que nos habla Marisol, tiempo, costo y responsables, ¿sí? Y tercero, identificar los recursos para su ejecución, ¿ok? Muy bien, Estíbaliz, ¿cuáles son las siglas de la EDT? Más que lo que significa es estructura de desglose del trabajo, hay unos que le llaman estructura de descomposición del trabajo, etcétera, ¿no? Pero básicamente la idea es descomponer el alcance general del proyecto, en este caso para, ¿sí?, a descomponerlo en sus subcomponentes, no en actividades. Es algo muy importante. La EDT no toca actividades, genera entregables y subentregables dentro del proyecto, ¿ok? Y entonces veíamos que de acuerdo al alcance inicial que habíamos establecido, déjenme moverme ahorita un poquito, por favor, abran, por ahí tienen ustedes unas figuras, son gráficos que se llaman EDTs, ¿no? Que tienen ahí EDT inicial del proyecto, ¿sí? Por favor, abran ese, que es una imagen. Yo voy a abrir este EDT, el EDT del caso que vimos inicialmente, en donde después de que revisamos en la ocasión anterior el alcance total del proyecto, veíamos que
que nuestro EDT debería de contener varias cosas. ¿De dónde vamos a partir para hacer nuestro EDT? De los entregables principales que documentamos en el charter o en el enunciado del alcance. En este caso, ¿sí? En este caso lo que veíamos, está lenta mi computadora un poco, pero si se fijan de dónde partimos para hacer la EDT, del alcance inicial del proyecto, que es lo que tenemos aquí, nuestro primer nivel de descomposición tiene que partir precisamente de esos entregables que definimos. Lo voy a poner aquí, que esa es la imagen que ustedes van a tener ahí, en donde veíamos que de acuerdo a nuestro charter teníamos que generar el modelo de compras, la logística y el proceso comercial, estructurarlos. Pero después de revisar el enunciado del alcance y expectativas, etcétera, generamos una adecuación y agregamos una campaña de posicionamiento porque identificamos que ya estábamos tan quemados de que no estábamos entregando a tiempo que ya los clientes no nos querían comprar. Entonces se decidió agregar, para lograr los objetivos del proyecto, agregar esa campaña de posicionamiento. Y lo que veíamos para hacer el EDT es que teníamos que basarnos a partir de 3 preguntas básicas, ¿no? Primero tenemos que partir a lo ancho, que es qué entregables necesitamos, y después tenemos que entrar a un proceso de profundidad. Y eso lo hacemos a través de 3 preguntas muy importantes. Y esas 3 preguntas muy importantes, ¿quién me dice cuáles eran esas 3 preguntas bien importantes que nos ayudaran a determinar cómo descomponíamos a nuestros entregables en subentregables? ¿Sí? ¿Cómo sabíamos hasta qué nivel teníamos que llegar en nivel de descomposición? Si recuerdan, y por favor pónganmelo en el chat, ¿sí? Por ejemplo, el modelo de compras, ¿cómo sabemos en cuántos elementos o subelementos los tenemos que descomponer para empezar a generar posteriormente las actividades, que es parte de la creación del cronograma, no es parte de la generación del EDT? Había 3 preguntas muy, muy importantes, ¿sí? Muy bien, Eli. ¿Quién es el responsable? Muy bien. Primera pregunta es, ¿puedo definir a un responsable y solo uno que se encargue de hacerlo? Y responsable nos hablamos de accountability, ¿no? Es el responsable de, a pesar de que él tenga un equipo de personas, pero es el responsable del resultado, ¿ok? Pero que sea un área específica y no que haya repartición entre diferentes áreas o diferentes elementos dentro del proyecto. Muy bien. Siguiente, muy bien, Eli, ¿puedo estimar el tiempo para poderlo realizar? ¿Sí? Y tercera pregunta, ¿puedo estimar el costo para realizarlo? Si alguna de esas 3 preguntas se contesta de manera negativa, significa que tenemos que descomponer. En este caso, esas preguntas las hicimos a este nivel, que es parte de nace de nuestro charter de enunciado del alcance, y hacemos estas 3 preguntas. Si una de ellas se responde de manera negativa, descomponemos. En este caso, el modelo de compras se descompuso en análisis de compras de rotación, un piloto y la liberación, y volvemos a hacer esas 3 preguntas. Como no se lograron responder ahí, entonces volvemos a descomponer, ¿no? ¿Hasta qué punto llevamos la descomposición? Hasta que las 3 preguntas se generen de manera o se determinen que se puedan responder de manera afirmativa. En este caso, para el caso de estudio, llegamos hasta este nivel y lo hicimos por simplicidad. Todavía había mayor profundidad en el caso real, pero lo dejamos aquí para el caso que vamos a generar, ¿ok? Y esto mismo lo vamos a repetir para cada uno de los entregables, ¿ok? Que en este caso es lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, el EDT nos va a ayudar precisamente, y estas son las preguntas que hicimos, los pasos para generarlo, ¿sí? Y hasta que esas 3 preguntas son respondidas de manera afirmativa, llegamos a algo que se llama paquete de trabajo. ¿Y qué es el paquete de trabajo? El paquete de trabajo es su último nivel de descomposición, de donde el equipo y el accountable o el responsable de generar ese paquete de trabajo nos va a determinar posteriormente para crear el cronograma las actividades, ¿ok? Entonces aquí teníamos básicamente nuestro EDT con los paquetes de trabajo a este nivel, asumiendo que respondíamos afirmativamente a esas 3 preguntas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en la planificación ya llevamos varios entregables. El primer entregable de la planificación es el enunciado del alcance. Segundo entregable de planificación, nuestro EDT. Estamos hablando de lo mínimo indispensable. No significa que sea lo único, pero estamos hablando de los pasos mínimos para dominar la planificación. Si tenemos estos dos, sobre todo el EDT que esté basado en el enunciado del alcance, que esté basado en nuestro charter, que está bien hecho, entonces tenemos alta probabilidad de que lo podamos hacer. Entonces, charter, enunciado del alcance, ¿sí? EDT, y pasamos entonces a nuestro cuarto entregable, el tercero de la planificación como mínimo, que es la plan de respuesta a riesgos, ¿ok? Entonces, si no tenemos un plan de respuesta a riesgos, lo más seguro es que tengamos muchos problemas durante la ejecución porque estamos atacando problemas, ¿no? Si llevamos un buen proceso de gestión de riesgos, entonces podemos atacar más del 90% de los problemas, ¿no? O anticiparnos a los problemas, ¿ok? Entonces, derivado de esto, entonces hablamos que hay 3 pasos fundamentales que tenemos que hacer para generar ese plan de respuesta. Primero, percibirlo.
después evaluarlo y después gestionarlo. Y para llevar a cabo ese proceso de identificación hablábamos que debemos de tener dos herramientas muy importantes, ¿sí? Lo que era el RBS o Risk Breakdown Structure, sería como un EDT, pero en vez de un EDT enfocado al alcance o entregables, es un EDT enfocado a riesgos, en donde definimos categorías y subcategorías de riesgos. Y estas categorías y subcategorías de riesgos, si la combinamos, fíjense, si las combinamos con nuestro EDT, va a ser más fácil que podamos generar un listado más profundo de riesgos. Entonces, la primera labor del administrador de proyecto con el equipo, los principales involucrados, es identificar la mayor cantidad de riesgos. Entonces, imagínense, si yo pregunto qué es lo que puede salir mal en el proyecto, pues va a ser mucho más sencillo si yo me voy a los niveles de paquete de trabajo o a un nivel intermedio, ¿verdad? Es que puede salir del nivel técnico de definición de requerimientos, del análisis y compras de compras y rotación. ¿Qué puede salir mal con respecto al diseño del nuevo modelo de compras con respecto a con respecto a los procesos de disponibilidad de los recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, derivado de esto, por favor, les voy a pedir que abran entonces, dentro de la información que les di el acceso, en el material para participantes, la matriz de riesgos que se evaluó dentro de el proyecto, ¿sí? Entonces, esa matriz de riesgos es en donde se identificaron, y lo voy a abrir yo en un segundo, es el número 5, la entregable número 5, en donde ese formato de gestión de riesgos nos dio los riesgos que se identificaron para este caso, y no fueron todos, obviamente, fueron los que para esta exposición identificamos, porque el proceso pues, fue mucho más profundo, pero a través de esos riesgos ayudamos a determinar inclusive si valdría la pena meter nuevos alcances dentro de nuestro proyecto, ¿ok? Y si se dan cuenta, ¿sí? En la primera pestaña de esa matriz de evaluación de riesgos, evaluamos dos cosas entre los riesgos, la probabilidad del impacto, y de los que tenemos obligatoriamente que generar un plan de respuesta son de los que caen en el rojo. Por eso decimos que no tenemos que responder a todos, sino los que tengan una alta severidad. Y esa alta severidad era cuando combinábamos su probabilidad y su impacto y caían en este umbral que quedaba en el umbral rojo. Esa matriz, entonces, quedó aquí, identificamos dos grandes riesgos de alta severidad y dos de mediana severidad, y de ellos entonces se derivaron dos planes de acción. Uno que buscaba evitar ese riesgo y otro que buscaba mitigarlo, ¿no? Entonces, habíamos evaluado que derivado de que los procesos de compras de los insumos estaban siendo cuestionados o con la nueva gestión del nuevo gobierno federal estaban teniendo problemas para la importación y que iban a cambiar las reglas para inclusive pagar más impuestos antes que no se pagaban, y ahora inclusive los tiempos para la entrada en territorio mexicano habían cambiado las reglas, eran mucho más estrictos. Entonces eso nos estaba generando un problema adicional que no se había evaluado, y se decidió entonces agregar, fíjense, esto es bien importante, se dio agregar, derivado de este proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Un nuevo alcance dentro del proyecto como parte de este plan de respuesta a riesgos, que era incluir, además de estos 4 elementos que teníamos anteriormente, incluir un elemento que era, ¿sí? Los que tenemos aquí en naranja, derivado de esa gestión de riesgos, el cabildeo regulatorio, ¿sí? Y un equipo de operativo temporal, dado que si se dan cuenta en los riesgos, véanlo ahí en su matriz, veíamos que la gente estaba sobresaturada y era probable que entonces nos retrasáramos en la ejecución. Entonces iba a contratar un equipo para mitigar el riesgo de que entreguemos tarde o avanzamos en el proyecto, y por otro lado, el de evitar los problemas en los tiempos de entrega, un cabildeo en que se iba a contratar, ¿sí? A una persona, y el área legal de la empresa iba a participar para ayudar a ver cuáles eran las nuevas reglas y ver cómo nos afectaban para poder cumplir los objetivos del proyecto. Fíjense, es bien importante, fíjense cómo vimos desde el charter hasta este momento, cómo la gestión de riesgos nos ayudó a modificar nuestro EDT. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Generar el cronograma o generar el plan de respuesta a riesgos? ¿Qué me dirían? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Es el cronograma para después generar los riesgos o generar los riesgos para generar el cronograma? ¿O qué relación hay entre estos dos elementos? Porque si se dan cuenta, entonces ya en la planificación ya vimos el enunciado del alcance, ya vimos el EDT, hablamos gestión de riesgos y vamos a entrar a generar el cronograma, ¿ok? Pero entonces, desde su perspectiva, ¿qué es primero? Marisol nos dice plan de riesgos, ¿ok? ¿Qué opinan los demás?
¿Qué opinan los demás? Voy a dejar ahí, ok. Riesgos, cronograma, nos dice Rocío, ok. ¿Qué opinan los demás? Gestión de riesgos, Estíbalis, ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? Fíjense que aquí hay una relación entre estos dos que es muy íntima, ¿no? Si fueran personas estarían casados, ¿ok? Y lo que le pasa a uno le afecta al otro. ¿Y a qué me refiero? Pónganse a pensar, ¿podemos empezar el cronograma? ¿Sí? Y generar una versión inicial del cronograma, después de los riesgos afecta al cronograma, ¿sí? O puede ser que tengamos los riesgos, ya que tengamos los riesgos, afectemos al cronograma, pero hay una relación, ¿sí? De complementariedad entre ambos, ¿ok? De hecho, cada vez que generas un cronograma y lo revisas, puede ser que te generen nuevos riesgos y los riesgos te generen un nuevo cronograma. Hay una relación ahí como, pudiera hablar como de simbiosis, porque entre los dos se generan valor, ¿ok? Entonces, no importa el orden, lo importante es que siempre hay una retroalimentación entre ambos, ¿ok? Entonces, derivado de esto, el siguiente paso ahora sí es crear el cronograma. ¿Cuántos pasos, cuántos entregables tenemos hasta este momento? Por favor, díganme el número, cuántos entregables hemos generado como mínimos para dominar la planificación. ¿Cuántos llevamos? ¿Francisco ya lleva 5? No, fíjense, el charter es en la iniciación, no es de planificación, ¿ok? En la planificación, ¿cuántos llevamos? ¿Sí? ¿Cuántos llevamos en la planificación, incluyendo cronograma, como mínimos? Primero dijimos enunciado del alcance, que puede aplicar o no. Si el charter del proyecto es muy profundo y muy bien hecho, a lo mejor el enunciado del alcance no aplica, pero es probable que sí. Entonces, enunciado del alcance el primero. Segundo entregable, nuestra EDT. Y tercer entregable, plan de respuesta a riesgos. Llevamos 3. Vamos a entrar con el cuarto entregable, que es el cronograma, ¿ok? ¿Quién me dice, por favor, ¿sí? cuál es el entregable o la entrada para que podamos generar un cronograma? ¿Cuál es el elemento o el entregable fundamental para que podamos hacer un cronograma realista y alcanzable bajo esa perspectiva? Eli, excelente. La EDT. Por eso les digo, si la EDT no lo hacen, es el corazón de la planificación. Inclusive, si se dan cuenta, la gestión de riesgos puede sufrir. Porque si no tenemos una EDT, entonces no podemos hacer una identificación tan profunda del proceso. ¿Ok? Entonces, en particular, a ver, pregunta, ¿todo el EDT o qué parte del EDT es el que necesitamos para generar el cronograma? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? En particular, vamos a hablar, para nosotros utilizar y generar el cronograma, vamos a partir de utilizar los paquetes de trabajo. ¿Y qué dijimos que eran los paquetes de trabajo en nuestro EDT? Muy bien, María. Son los entregables de último nivel de nuestra EDT, cuando respondimos afirmativamente esas 3 preguntas. Puedo estimar el tiempo de manera realista, puedo estimar el costo para generar el entregable y puedo asignar a un solo responsable para hacerlo. Cuando respondemos afirmativamente esas 3 preguntas, hemos llegado a un nivel que se llama nivel de paquete de trabajo. Y a partir de ese paquete de trabajo es cuando empezamos a generar nuestro cronograma. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense, vamos a ver, hay pasos para crear el cronograma. Primer paso, vamos a ver cuál es el primer paso. Vamos a definir las tareas basados en los paquetes de trabajo. Pregunta fundamental para todos ustedes. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de definir las actividades de los paquetes de trabajo? ¿Qué me dicen? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de definir las actividades que se van a desprender de los paquetes de trabajo? Pues, ¿quién es el responsable, por ejemplo, estamos viendo de evaluar las empresas? ¿Cuáles son las actividades que nos va a ayudar a definir qué actividades necesitamos para evaluar las empresas? ¿Quién nos define qué actividades se tienen que hacer para analizar, hacer o comprar? Muy bien, Eli. Muy bien, Eli. Estás muy participativa. Muy bien. ¿Los demás qué me dicen? Los veo muy pasivos. Necesito saber que están conmigo. Muy bien. El último nivel, los expertos. Y más que los expertos, sí, que eso es muy importante, Eli, lo tienen que ser los que se definieron como responsables. ¿Recuerdan que había una pregunta que hacíamos en el EDT cuando hacemos la descomposición de quién es el accountable o el responsable de ese paquete? Él, de manera directa, tendría que ser el que nos define las actividades. Si es juicio experto, mejor, o si lo hace él junto con el juicio experto, mucho mejor, pero eso es lo que lo deben definir. El administrador de proyecto no debe definir las actividades, ¿ok? Aunque él sea experto, lo tiene que ser el responsable de ese paquete. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Sí, muy bien, José. ¿Qué es lo que tiene que hacer
el administrador de proyecto es sentarse con el equipo y el responsable de cada uno de esos paquetes de trabajo para llevar a cabo entonces ese proceso de definir las actividades, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso de estudio? En el caso de estudio, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros con este EDT que les acabo de mostrar, y obviamente es una versión resumida y acotada y podada y todo lo que ustedes quieran, nos sentamos con el equipo legal, ¿no? Y con algunos juicios expertos que evaluamos que se necesitaban para ayudar a evaluar qué se necesitaba. Y tuvimos sesiones de trabajo en donde derivado de estos paquetes de trabajo, llegamos a generar entonces las actividades de cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, generamos un listado con los responsables de evaluar empresas, de hacer análisis de cada uno de ellos, y aquí lo voy a rayar para que puedan ustedes ver de mejor manera qué se hizo. Entonces, llegamos con eso y entonces el responsable nos generó el listado de el listado de esto, de cada uno de estos que tienen último nivel, ¿de acuerdo? De este y de cada uno de estos que teníamos ahí. Y llegamos entonces a generar, ¿sí?, este listado de actividades. Primer cosa que ustedes tienen que generar antes de generar su cronograma es el listado de actividades, y ese listado de actividades se derivó de esto. Si alcanzan a ver ahí ya, por favor, si se dan cuenta, y ustedes, voy a poner aquí también el EDT para que puedan verlo al mismo tiempo y se den cuenta que cómo es que se llegó a este nivel de descomposición. Los que están en rojo, los que están marcados en rojo son las actividades que definieron los responsables de las actividades junto con los juicios expertos o los juicios expertos. Entonces, estos listados de actividades, la primera cosa que tenemos que hacer para generar nuestro cronograma es, ahora sí que cosechar, yo le llamo cosechar las actividades que nos definan esas personas. Y entonces, si se dan cuenta aquí en nuestro Excel es documentar eso, y si también se dan cuenta, esto corresponde, ¿no? Cronograma mejora de rentabilidad es el nivel 0 de nuestro proyecto. El modelo de compras, ¿no? Es este que tenemos aquí, la logística de entrega, proceso comercial, etcétera. Si se dan cuenta, y me voy a ir, por ejemplo, aquí en modelo de compras, análisis de compras tiene dos paquetes de trabajo, que es Pareto de materiales, ¿sí?, contra inventario, y Pareto de materiales contra movimiento, que son estos que tenemos aquí. Entonces, el equipo definió, o el responsable, que para poder hacer eso necesitaba estas tres actividades: hacer el análisis del inventario, validar el resultado, generar el reporte, y para el Pareto de materiales era el análisis de los movimientos, la validación del resultado y la generación del reporte de propuestas, ¿ok? Entonces, esto hicimos para todos los paquetes de trabajo que se generaron aquí. Y ya que teníamos, entonces sí, fíjense, el siguiente paso para generar el cronograma es, una vez que ya tenemos definidos listado completo de actividades, el siguiente paso es establecer la secuencia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es, con ellos empezamos a identificar, oye, tú para que puedas generar ese análisis de inventario completo, ¿qué necesitas de manera previa? ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hicimos? Fíjense, generamos con ello, ¿sí?, definimos cuáles eran, de acuerdo a su número de actividad, cuál era la actividad que requerían previamente para que pudieran ejecutar esa tarea. La secuencia no tiene que venir dada por los que lo ejecutan, o sea, si está ocupado eso no lo puede hacer, no tienen que pensar en la secuencia como la dependencia lógica que existe entre las actividades. Por ejemplo, yo no puedo validar el resultado si no tengo el inventario antes, y yo no puedo generar el reporte si no tengo ese resultado, de esa validación de ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo paso para crear el cronograma era establecer la secuencia, y trabajamos con ellos para establecer toda la secuencia que tenemos aquí, ¿no? En particular, fíjense en esta en particular, esa que dice 19 FC más un mes. La evaluación de resultados nos dice que depende de la 19, que es la documentación de los procesos, que es una relación finalizar para comenzar, pero que no puede comenzar esta evaluación hasta que después de que haya pasado un mes. Hay un tiempo de espera en esa consecuencia. Entonces, el tiempo de espera no significa que no es que estemos ejecutando esa tarea durante ese tiempo, sino que tenemos que esperar a que después de que termine la actividad previa durante un mes para poder recopilar esa información y tenerla para después generar entonces esos resultados que se esperan como parte de ese proceso. Entonces, ¿estamos claros? Entonces, segundo paso, por favor, levántenme la mano y díganme si todo el mundo va claro ahorita con el segundo paso para crear el cronograma, ¿sí? Nuestro cronograma es el cuarto entregable de la planificación, pero vamos en el segundo paso para crear el cronograma, ¿ok? Entonces, levántenme la manita, ¿sí? Tengo pocos que han levantado la mano hasta este momento. Muy bien, ya empezaron todos los demás, ¿ok?
Vamos con el siguiente paso para crear el cronograma. Ya que definimos las tareas basados en los expertos o los responsables, determinamos la secuencia lógica que depende de la naturaleza de las actividades. Siguiente paso es tenemos que evaluar, esto es muy importante, subrayenlo, los recursos que van a participar y su disponibilidad. Normalmente aquí es donde cometemos muchos problemas y yo se los digo, en el más del 90% de los cronogramas que generan los líderes de proyecto, los administradores de proyecto, no son erróneos ni en la secuencia, ni en la, ¿cómo se llama? Ni en las tareas, sino son erróneos en pensar en que los recursos están asignados todo el tiempo para las actividades. Ahí es donde empiezan los jaloneos, en donde empiezan a decirnos, oye, no, ¿sabes qué? Pues la gente puede participar en este proyecto y solamente puede participar de medio tiempo, o solamente puede dedicarle ciertas horas al día, o a la semana, o al mes inclusive, ¿ok? Entonces, si ustedes no son capaces de determinar cómo van a participar esos equipos, que son los que estoy marcando aquí, y su disponibilidad, lo más seguro es que generemos un cronograma con duraciones que no son realistas, ¿ok? Y cuando están estimando eso, ese paso, esos recursos, entonces vamos a poder estimar el siguiente elemento, que es ahora sí la duración, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que establecemos la secuencia, los recursos, qué disponibilidad van a tener, entonces ahora sí, vamos a platicar con esos equipos para establecer el siguiente paso, que es la duración. Que en este caso, lo estamos poniendo en días. Entonces, ahora sí le vamos a decir, oye, pensando que tú solamente puedes dedicarle tantas horas a la semana y pensando que esas horas estás dedicado en cuerpo y alma a esas actividades, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacerlo? Si somos muy puros, lo que le tendríamos que preguntar a la gente, ¿sí? Es, oye, si tú no existiera nada más en el mundo más que tú vivieras para hacer esta actividad, ¿cuánto tiempo te tomaría hacerlo? Eso es algo que se llama esfuerzo, ¿ok? Esfuerzo. ¿Sí? Y si ya después eso lo combinamos el esfuerzo con la disponibilidad de la gente, entonces nos puede llevar a generar o estimar la duración. ¿A qué me refiero? Miren, les voy a explicar esto. Por eso es bien importante que ustedes determinen la duración. ¿Sí? ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es igual a la cantidad de tiempo que le toma a una persona realizar la actividad, ¿sí? Realizar la actividad si está al 100% dedicada en ella, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, lo que nosotros tenemos que estimar es la duración, ¿sí? Y la duración es la cantidad de tiempo que le dedica esa persona, esos recursos, a una actividad, pero considerando su disponibilidad, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? ¿Y qué es lo que hace? Inclusive el Project lo hace. La duración de una actividad viene dada por la cantidad de esfuerzo que le toma a un recurso hacer esa tarea entre, ¿sí?, el número de recursos dedicado a esa actividad multiplicado por su disponibilidad. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que esta actividad de análisis de inventario, ¿sí?, ellos determinaron que si lo hicieran de tiempo completo les tomaría 3.5 días en hacerlo, ¿sí? Pero resulta que después de revisar con su gerente funcional, les dice que solamente van a poder estar disponibles el 50% del tiempo para, ¿sí?, el proyecto, y el otro van a estar dedicados a sus actividades operativas normales. Entonces, ¿qué pasa? La duración de la actividad va a ser igual al esfuerzo, que son 3.5 días, dividido entre el número de recursos. En este caso les van a asignar un solo recurso, pero ese recurso está asignado solamente el 50% de su tiempo. Si eso lo hacemos así, nos va a dar 3.5 entre 0.5, y eso al hacerlo te va a dar 7. Y esta es la duración que estamos estableciendo aquí como duración. Si se fijan, no estamos estableciendo esfuerzo, estamos estableciendo la duración. Por eso la pregunta durante el paso que estamos estableciendo acá, si se dan cuenta, es, aquí voy a regresar, es determinar los recursos y disponibilidad, porque si no tenemos esto, entonces no podemos calcular adecuadamente su duración. ¿De acuerdo? Esto es un tema mucho más profundo, pero en este webinar lo vamos a tocar de manera superficial. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces ¿les queda claro entonces este paso de la duración? ¿Sí? Si se fijan, todo esto paso es ni siquiera sin haber puesto una herramienta, ¿no?, de Project, ni para nada, ¿no? Entonces, el siguiente paso que vamos a establecer una vez que tenemos la duración, ¿sí?, es establecer el calendario inicial. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Fíjense, esto lo voy a hacer rápido. Y aquí voy a usar Project, para aquellos que tengan Project, vale la pena a lo mejor que lo hagamos. ¿Qué vamos a hacer de manera rápida? Fíjense, este diagrama que tengo aquí completo de actividades lo vamos a pasar a un diagrama en Project. Déjenme
aquí abrir el que vamos a utilizar. Denme un segundo. Por favor, díganme si vamos bien hasta este momento. Levántenme la manita para saber que vamos entendiendo y vamos viendo el bosque hasta este momento. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, por favor anótenla y al final me la hacen saber, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a empezar con déjenme un segundo. Abran por favor el cronograma, si tienen proyecto, abran el que dice cronograma 8.0, cronograma de mejora de rentabilidad, en donde les voy a dar un tip. Ustedes no necesitan, si lo hacen directamente sobre proyecto, estos pasos que hemos visto, excelente. Si no lo tienen, entonces básense en el Excel que les acabo de dar y entonces copien las actividades, ¿de acuerdo? Que es lo que estoy haciendo, un copy-paste, y lo vamos a vaciar literalmente en déjenme abrir nada más la ventana, ¿sí? Denme un segundo, sobre la vista que tenemos nosotros aquí de nuestro cronograma, ¿sí? Dentro de Project. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Nosotros vamos a hacer un copy-paste. Déjenme nada más que me responda porque mi máquina está lenta con tantas cosas que tengo abierto. Pero lo que vamos a estar haciendo es hacer un copy-paste de las actividades que tenemos ahí, y lo que vamos a ir haciendo es, bueno, aquí se supone que tuve que haber copiado todas, ¿no? ¿Sí? Copiar todas estas actividades, las pasamos acá a nuestro cronograma en Project, y después vamos a hacer el proceso que consiste en sangrar las actividades. ¿Qué significa eso? Esas que son las actividades que son que se derivan de los paquetes de trabajo, realmente son como hijas, ¿no? De las actividades que son sus padres. Posteriormente estas, si se dan cuenta, pues son hijas del entregable que definimos en nuestro entregable, que es el análisis de compras, que es el que tenemos aquí, ¿no? Modelo de compras, análisis de compras, sus hijos, y así lo vamos a ir haciendo para cada una de las actividades para generarlo. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, ¿sí?, la duración, las predecesoras y los recursos, y lo vamos a hacer y lo vamos a copiar en las mismas columnas que tiene Project aquí, ¿de acuerdo? Para que entonces, y en predecesoras, en los recursos y en la duración, tengamos las mismas. ¿Qué es lo que nos va a llevar eso? Esto nos va a llevar a generar ¿sí? Este plan de trabajo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, al tener eso cargado, vamos a establecer ese calendario inicial, pero ahora es donde vamos a evaluar, ¿sí?, cómo el EDT que teníamos ahora con los riesgos evaluados se modificó para agregar las nuevos entregables que habíamos definido. Que en este caso, si se fijan, tenemos que agregar el cabildeo y tenemos que agregar este nuevo entregable, que es el equipo operativo temporal que va a estar operando el proyecto para ayudar a trabajar dentro del proceso, ¿no? Entonces, al llevar ese proceso, vamos a generar, ahora sí, nuestro cronograma, ahora sí, ya de rentabilidad con los riesgos evaluados. Si se dan cuenta, aquí tenemos agregados los entregables adicionales derivados de nuestro EDT anterior y de nuestro plan de trabajo anterior, para agregar aquí el cabildeo regulatorio y el equipo operativo temporal, ¿de acuerdo? Entonces, si logramos hacer estos pasos, si se fijan hasta el paso número 5 al número 6, ya con los riesgos evaluados, vamos a poder generar ahora sí el calendario realista que vamos a generar. Entonces, por favor, ¿sí? Vamos a ver, quiero que vean por favor el cronograma que les acabo de mostrar, porque a partir de aquí entonces vamos a hacer varias preguntas para el análisis, ¿ok? Quiero que revisen estos. Entonces resulta que el cabildeo, ya vimos, influye en la continuación del proyecto, porque inclusive, de acuerdo a la secuencia que se definió, se necesita hacer al principio para terminar, inclusive si el proyecto puede generar valor, porque si vemos que de acuerdo al cabildeo va a haber reglas que no nos van o no nos van a ayudar a generar ese resultado, pues cancelamos el proyecto, ¿no? Entonces, se determina que el cabildeo influye para tener un resultado dentro del proyecto, y la pregunta es, ¿qué tanto afecta el cabildeo para la fecha final del proyecto? ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta, imagínense, ¿qué fecha es la que nos daría el proyecto con estas condiciones? Considerando que, si recuerdan, en nuestro charter del proyecto teníamos una restricción, y que era la restricción que esperaba que este proyecto se terminara más tardar el 30 de marzo del 2021, ¿sí? Entonces, vamos a ver las preguntas. Entonces,
me voy a mover para que veamos entonces el plan de trabajo. Aquí está. Y díganme, el proyecto aquí está, el cabildeo regulatorio, después de que hacen ustedes ese proceso de descomposición de actividades con el departamento legal, revisan con el proveedor, etcétera. Resulta que el cabildeo más o menos les toma 45 días, en donde el cabildeo, de acuerdo a los expertos, les toma alrededor de un mes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a revisar cuáles son las actividades que nos van a ayudar a determinar entonces que la duración del proyecto se genera. Fíjense, díganme, ¿el proyecto como está hasta ahorita nos da para cumplir la fecha del 31 de marzo? ¿Qué me dicen? Viendo, ustedes están ahí viendo en pantalla, díganme, ¿el proyecto nos da para lograr terminar el proyecto el 31 de marzo? ¿Qué me dicen? ¿Tienen dudas? Pues vamos a verlo, ¿no? Fíjense. ¿Cuáles son las fechas que tenemos nosotros para el proyecto? Aquí tenemos que nuestro proyecto comenzó el 1 de octubre, que es la fecha que tenemos aquí. Denme un segundo, quiero dibujar ahora. Si se fijan, tenemos esta que es el comienzo, comenzó el 1 de octubre, pero estamos terminando el 7 de abril, estamos fuera de esa fecha. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si se fijan, ya tenemos el plan realista con los riesgos identificados, planteados, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que evaluar entonces que nuestro plan de trabajo realmente podamos ayudar a cumplir esa fecha. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es bien importante, por eso el plan de trabajo es tan indispensable y que lo tengamos completo con los riesgos porque nos va a dar pie a que tomemos decisiones junto con nuestro patrocinador y los principales involucrados. Si estamos terminando 7 días después de la fecha compromiso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hay que decirle a nuestra herramienta que nos ayuda a determinar cuáles son las actividades que son críticas, ¿no? ¿Y cuáles son esas críticas? Sí, le vamos a decir aquí que en el GAN de seguimiento cambió una vista que se llama aquí GAN de seguimiento y me va a marcar en rojo aquellas actividades, ¿sí? Que son las que forman y las que determinan la duración total del proyecto. Y también las podemos marcar del lado izquierdo de las actividades por medio de una vista en Project que nos permita ayudar a tenerlo, que es, voy a decirle que me resalte, ¿sí? Voy a resaltar las actividades críticas. Entonces, del lado izquierdo me va a marcar en rojo las que son actividades críticas y del lado izquierdo me las va a marcar en amarillo. ¿Eso qué significa? Que esas son las actividades que nos determinan la duración total del proyecto, ¿ok? Considerando esos recursos, esas dependencias y las secuencias que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pregunta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cumplir con esa fecha del 2021? ¿Qué me dirían? Vean ese plan que tienen ahí y díganme. ¿Qué tendrían, en qué se enfocarían ustedes para poder determinar sobre qué actividades tendríamos que trabajar para lograr reducir esas 7 días al menos y que podamos generar esa fecha de cumplimiento? ¿Qué me dicen? ¿Nadie? Fíjense, lo que queremos hacer es lo que se llama un método de compresión. ¿Y qué vamos a hacer para poderlo generar? No nos vamos a centrar sobre todas las actividades, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar sobre, primero, muy bien, Mauricio, crashing o fast tracking, excelente. Son métodos de compresión. Si no tenemos un plan, lo podemos establecer. Primero, no tenemos que agarrar cualquier actividad, nos tenemos que enfocar en aquellas actividades que están en la ruta crítica, ¿ok? Entonces, yo creo que el primer punto que tenemos que buscar es evaluar las actividades que están en la ruta crítica. Segundo, sobre cualquiera, pregunta, imagínense que yo les digo, oye, nos vamos a enfocar en ver cómo reducimos esta actividad de 5 días, ¿sí? Pero tenemos esta que la contratación nos toma 10 días, o esta que ejecutar el cabildeo toma un mes. Pregunta, ¿sobre qué actividad nos valdría la pena buscar entonces aplicar un crashing, ¿no? Sí, un crashing. ¿Qué es un crashing o un fast tracking? Crashing es que busquemos reducir la duración de las actividades y el fast tracking es tratar de buscar paralelismos, ¿no? A lo mejor no jugar con reducir las actividades, sino buscar generar paralelismos de la gente, ¿no? Y ahora hay que ser cuidadoso. Muy bien, entonces buscar la ruta crítica, buscar las actividades de mayor duración.
¿sí? Y sobre esas, entonces, evaluar si podemos comprimirlas. ¿Cómo? Con lo que me estás diciendo, ¿no? Comprimirlas, que es asignando más recursos, ¿de acuerdo? Porque hay una ley, ¿no? Que nos dice la ley de los retornos disminuidos, es que no podemos meter una cantidad infinita de gente para disminuir en la misma proporción. Tenemos que hacerlo de manera paulatina hasta cierto límite, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que quiero llegar es que ustedes tienen que empezar entonces a evaluar sobre qué actividades basadas en estas reglas podemos aplicarlas, ¿no? Entonces aquí, de entrada, las que duran más es la ejecución de cabildeo, por ejemplo, ¿sí? Y la otra que tenemos más larga, que esa es la de un mes, tenemos otras que duran, si te fijas, esas duran 60 días, pero porque comprimen o tienen la duración de sus hijas. Entonces, realmente la que más dura son las de estas que duran 10 días, 15 días, ¿no? La de documentación de los procesos, y en este caso la ejecución del cabildeo. Entonces, sobre eso tendríamos que hacer una ley para ver qué tanto podemos reducirlas, ¿de acuerdo? Entonces, ya que generamos eso, entonces podemos generar ya un plan que podamos entonces establecer la línea base. Imagínate que ustedes logran, después de ver con el proveedor, que le pueden reducir a 3 semanas esta actividad, ¿no? Ya si se fijan, apenas quedamos en la fecha, que es el 31 de marzo, pero deciden ustedes buscar que la documentación del proceso le van a meter más personas y en vez de 15 días nos va a tomar la mitad, 7 días. 7 días. Si se fijan, al hacer eso, ya logramos reducirlo más. Cada vez que ustedes hagan una reducción en el tiempo de una actividad, tienen que evaluar si la línea, la ruta crítica se sigue manteniendo o cambia. ¿Por qué? Porque es probable que ustedes al tomar ciertas decisiones ya no se pueda reducir porque cambien las actividades que son parte de la ruta crítica. ¿Ok? Entonces siempre evalúan eso como parte de este proceso. Entonces, imagínense que ya generamos esto. Entonces, a partir de este momento, llegan, presentan el plan con su líder, con su jefe, con sus miembros de equipo, todo el mundo está contento, dice que puede ser realista y alcanzable, y en ese momento deciden establecer la línea base, que ese es el siguiente paso, ¿ok? Entonces, vamos a revisar los pasos que hemos generado ahorita hasta en la planificación. ¿Quién me dice cuántos pasos tenemos de la planificación, no de todo el proceso que hemos visto? ¿Cuántos pasos llevamos hasta este momento como pasos esenciales para lograr y dominar una planificación? ¿Quién me dice cuántos tenemos? No cuáles ahorita, díganme cuántos llevamos hasta este momento. 6, Marisol, ¿seguros? ¿Segurísimos? Vamos a ver. Vamos a hacer, voy a compartirles una pizarra. Por favor, me dicen cuando ya vean la pizarra. ¿Ok? Denme un momento. 4, muy bien, excelente, exactamente. Llevamos 4. Llevamos 4. Entonces, el primero de la planificación, aquí de la planificación llevamos 4. ¿Cuáles dijimos? ¿Cuál es el primero de la planificación? El enunciado del alcance, ¿cierto? Segundo entregable de la planificación, la EDT. Tercer entregable de la planificación, ¿cuál dijimos que era? Riesgos. Cuarto entregable, tenemos el cronograma. Y aquí en el cronograma llevamos los 5 pasos, los 6 pasos que acabamos de definir, ¿no? Del 1 al 6. Vamos a agregar el quinto entregable mínimo de la planificación, que es la línea base. ¿Alguien entiende el concepto de línea base? ¿Qué me dicen? Línea base. ¿Qué es la línea base? Déjenme compartir otra vez mi pantalla. ¿Qué es la línea base? ¿Quién me dice qué es la línea base? Es el primer modelo, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más que diga qué es la línea base? ¿Qué es la línea base? Lo voy a mostrar viendo básicamente el plan de trabajo que hemos generado. Y les voy a explicar qué es la línea base. La línea base es, ¿cómo saben ustedes que van adelantados o retrasados con respecto al proyecto? ¿Contra qué comparan? Esa es la línea base. La línea base es la base de comparación en la que determinamos nosotros que el proyecto va a tiempo, va en costo y va entregando el alcance que definimos. La línea base tiene 3 grandes elementos. La línea base del tiempo, que es el cronograma aprobado. ¿Quién debería aprobar la línea base? ¿Alguien que represente al cliente? ¿Alguien que represente al patrocinador, al equipo de trabajo? ¿Sí? Y alguien que represente a la organización que ejecuta. Entonces, por lo menos esos 3. Entonces, ¿quién representa a la organización? El patrocinador. O alguien que representa al patrocinador. ¿Quién representa al cliente? El principal beneficiario.
¿sí? Tiene que ser alguien que represente esos intereses y alguien que represente al equipo que lo va a ejecutar, que es el administrador del proyecto. Entonces, ¿qué es la línea base? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En Project podemos nosotros establecer la línea base para hacer este comparativo por medio de esta función que es establecer línea base. Fíjense lo que va a pasar ahorita con esas rayas que tenemos ahí. Si se fijan que hubo un desplazamiento, no hubo una como sombrita que se puso abajo de cada una de las actividades. Como ya está probado, lo que le están diciendo a Project es, oye, ¿sabes qué? Este es mi plan. Y contra esto vamos a comparar. Conforme ustedes vayan reportando los avances, se van a empezar a desfasar esas, si se van entregando tarde o se van desfasando, se van a ir desplazando esas sombritas para indicar que hay un desfase. Y les van a indicar en cuánto y cómo les afecta en proyecto hacia la finalidad, hacia el fin del proyecto, ¿ok? Si logran entonces establecer esa línea base, entonces vamos a poder tener ese método de comparación, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya para terminar, finalmente, el último punto que vamos a generar nosotros para terminar la planificación. Hablamos que entonces el quinto, hablamos de, llevamos 4 con cronograma, quinto con línea base y vamos a entrar en el último entregable de la planificación. Y que si ustedes tienen estos 6, puedo decirles que pueden tener una alta probabilidad de que su proyecto se ejecute y se monitoree y se controle de manera adecuada, que es el plan de control de cambios. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes hay un cambio con respecto al plan? Les piden que cambien requerimientos, que cambien algún alcance, etcétera, ¿no? Si hablamos de un método predictivo, eso genera mucho ruido y mucho estrés. Y normalmente lo que nos piden es que cambiemos el plan, ¿de acuerdo? Pero manteniendo el mismo presupuesto y el mismo costo. Entonces, quiero que por favor abran el último formato que viene ahí en su carpeta, que se llama formato de control de cambios, ¿sí? En ese formato de control de cambios es cada vez que ustedes identifiquen cambios en su cronograma, en su EDT, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar un control de cambios, ¿ok? Entonces también traten de ser cautos, ¿no? En el proceso del control de cambios. El proceso de control de cambios les va a ayudar a ustedes a determinar cada vez que haya un cambio, qué tanto les impacta en el proyecto, pero lo primero que ustedes deben de generar en eso es qué tanto ese cambio le abona a cumplir el objetivo del proyecto. Si ayuda a cumplir el objetivo, lo ayuda a ser mejor, a lograr un mejor resultado, entonces lo metemos y lo documentamos. Si no, tratamos de contenerlo, inclusive para que no nos quite tiempo, ¿ok? Entonces, todo control de cambios debe de tener los siguientes elementos para que ustedes puedan determinar que vale la pena incluirlo dentro de su plan de proyecto, ¿ok? Déjenme ver nada más aquí dónde quedó mis herramientas para que poder rayar. No me salen, no sé cómo me van a salir aquí, pero me voy a ir aquí. Fíjense, de cada cambio tenemos que evaluar el impacto. Fíjense, primer paso, descripción del cambio. ¿Qué es lo que nos piden que quieren que hagamos dentro de ese cambio? ¿Ok? Segundo, ¿cómo se justifica? ¿Por qué se justifica? Esto es bien importante. Si no los logran convencer a ustedes, traten de contenerlos desde ese momento. Y luego evaluar el impacto, en donde en alcance, tiempo y costo, al menos, pero si tiene impacto en algunas otras de las variables del proyecto, hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las alternativas es algo muy importante. Si este cambio es muy costoso, pero podemos encontrar el mismo resultado en el proyecto de valor haciendo un cambio menor, de menor impacto, entonces hacer un análisis de alternativas. Todo cambio en el proyecto involucra un riesgo, entonces tenemos que documentar qué riesgos se van a tener adicionales dentro del proyecto, ¿ok? ¿Sí? Y documentarlo de acuerdo a los procesos que acabamos de ver de manera muy sencilla. Y finalmente, tener un proceso de autorización, ¿ok? ¿Sí? En donde tiene que firmarse por parte del patrocinador, del cliente y del administrador del proyecto como mínimo, ¿ok? ¿Sí? Y hacerlo. Si logran ustedes entonces tener estos elementos bajo control y tratar de contenerlos, nuestra labor con respecto a los cambios es primero tratar de contenerlos. Si hay una justificación aceptable, entonces documentarlos, evaluar alternativas. Si hay mejores formas de lograr el mismo resultado, proponerlas y entonces en ese momento, de acuerdo a los impactos que podamos tener en el proyecto, someterlo a un comité de aprobación que tendrá que hacerlo. Todo este proceso que les estoy comentando se llama el proceso de control integrado de cambios. Lo que estamos viendo ahorita, lo que les estoy mostrando en pantalla, es el formato de control de cambios, que es diferente, no confundan. El control de cambios es el proceso, el formato es la documentación y el control integrado de cambios es el proceso que les acabo de comentar, ¿de acuerdo? Entonces,
Con estos 6 elementos mínimos que tengan en sus proyectos, que mayormente son híbridos predictivos, les puede funcionar, ¿sí? Entonces, les pediría, por favor, que me dijeran si con esto prácticamente terminamos nuestro webinar. Ahora sí cerramos con esta segunda parte, ¿sí? Vamos a ver lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que vimos en estas 2 sesiones. ¿Cómo vamos a desatorar el nudo? Los pasos previos, ¿qué debemos de tener? ¿Un charter? Si no hay un charter, yo les digo, no se metan a la boca de luego en un proyecto que no tenga charter. Si no tiene charter, ahora sí, dedíquenle tiempo a hacerlo, porque es base de la planificación. Son los cimientos de la construcción de nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos entonces los pasos previos, que es el charter, entramos a los procesos de el enunciado del alcance, en caso de que aplique. 2, la EDT, plan de respuesta a riesgos, nuestro cronograma, nuestra línea base y nuestro control integrado de cambios, ¿sí? Entonces, que yo le agregaría eso porque es el proceso que les acabo de describir. Si logran tener esto, entonces yo les auguro por lo menos contratiempos y menos estrés. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto esfuerzo le dediquen para llevarle a cabo una buena planificación? ¿Ok? Entonces, con eso yo terminaría. Por favor, con eso yo terminaría nuestra sesión y por favor les voy a pedir que me ayuden. Ahí Julie nos está pidiendo la liga de los archivos que revisamos. Por favor, si tienen ustedes la liga, ayúdenme a compartirla para dar pie a las preguntas y cierre de nuestra sesión. ¿Ok? Entonces, en lo que piensan de las preguntas o dudas o comentarios que pueden tener, gracias Gilbert, les voy a pedir que al final de la sesión va a haber, y esto es para ustedes, por eso no es para nosotros, pero es más para ustedes. Al final de la sesión les va a salir una encuesta, ¿sí? Esa encuesta es para ver qué temas les gustaría tocar para cursos cortos que vamos a tener en el futuro. Estamos generando cursos cortos, pero no estamos teniendo realmente mucho interés. Entonces, probablemente vemos que no estamos tocando fibras o temas que sean buenos para ustedes. Entonces, les voy a pedir que por favor respondan esa encuesta para ayudarnos a diseñar mejor, no los webinars que son diferentes, sino los cursos cortos con los que queremos en tiempos muy breves darles mayor valor a ustedes, ¿no? Entonces, pues con eso dejaría preguntas para ustedes. ¿Qué preguntas tienen? No he visto hasta ahorita ninguna pregunta. Déjenme ver. José dice que no le queda clara la línea base. ¿Cómo se controla? Bueno, muy bien. La línea base, José, es el establecimiento de los parámetros contra los cuales vamos a medir que nuestro proyecto va de acuerdo al plan, ¿sí? Entonces, cuando tú ya tengas un plan de trabajo, de tiempo, de costo y el alcance claramente definido, entonces ahí estableces la línea base. ¿Eso qué significa? Que esas fechas de esas actividades, de los entregables y los costos que estableciste a lo largo del tiempo se van a cumplir. Si hay un cambio derivado por cambios de nuestros clientes o de nuestro patrocinador, ¿sí? Entonces aplicamos un control de cambios. Y ese control de cambios nos va a permitir modificar nuestra línea base. Si no se aprueba el control de cambios, entonces la línea base se mantiene, entonces vamos a mostrar que vamos desfasados con respecto al proyecto, ¿no? Lo que debemos evitar, por ejemplo, es lo típico, es que cada mes o cada semana que reportan el estatus del proyecto siempre va en verde. ¿Por qué? Porque movemos las fechas de finalización del proyecto o de los entregables, ¿no? No debe de pasar eso a menos que haya un control de cambios porque hubo un cambio en el proyecto. ¿Pueden aplicar controles de cambio porque hicieron una mala planificación? Sí, pero sería hablar muy mal de nosotros porque no generamos una buena planificación, ¿ok? Espero haber respondido bien la pregunta, ¿sí? Déjame ver. ¿Quién más tiene aquí preguntas? Yo mandé una previa al correo ayer sobre el control de cambios. Patricia, no sé si eso es pregunta o comentario, no sé si me puedes ayudar. Abigail, gracias a ti. ¿Cuál es el tiempo óptimo para generar esta documentación para iniciar un proyecto? Fíjense que es una pregunta que siempre nos hace y yo más bien les respondería con otra pregunta. ¿Qué tan importante es el proyecto? ¿Qué tan complejo es el proyecto? Hablando de estimaciones muy genéricas, una buena planificación les debería de tomar entre un 15 y un 30%, sí, entre un 15 y un 30% máximo del tiempo total del proyecto, ¿sí? Dependiendo de qué tan complejo es, qué tan importante es, qué tan crítico es para la organización, etcétera. Entre mayor nivel de exactitud requieras, porque es crítico para la organización, por ejemplo, este proyecto era crítico para la organización, dependía de la rentabilidad, del flujo de efectivo, o sea, le tuvimos que dedicar un tiempo muy fuerte para generar el plan que nos ayudara a evaluar inclusive si era viable ejecutar el proyecto.
¿ok? Entonces, evalúenlo. Si ustedes le dedican muchísimo más tiempo a estar apagando fuegos, entonces significa que su planificación les faltó tiempo, ¿ok? Muy bien. Si hay retrasos, ¿se debe cambiar la línea base, Héctor? No, no. Si hay retrasos, eso es lo típico, es lo que les decía. La línea base no se cambia a menos que haya un control de cambios y debe ser aprobado por los tres. Si ustedes cambian de manera unilateral las fechas, los costos, entonces estamos jugando a la ruleta rusa con el proyecto, ¿ok? Y eso habla de que no tenemos entonces un proyecto bajo control, ¿sí? Muy bien, espero haber respondido, Héctor. Julie, en cuanto a los riesgos, ¿se realiza el plan de riesgos antes del cronograma, pero durante la ejecución se debe monitorear o localizar? Excelente pregunta, Julie. La parte de gestión de riesgos se hace a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ok? Empezamos al inicio, inclusive desde la iniciación puede haber un inicial, ¿no? Y durante la planeación cobra mucha relevancia y durante la ejecución y monitoreo y control tenemos que estar revisando que los riesgos, si su probabilidad de impacto siga siendo la misma o que cambie o que haya nuevos riesgos, ¿ok? Entonces siempre debemos de tener un proceso de gestión y monitoreo de riesgos, ¿ok? Muy bien. Gilbert, ¿cómo le podemos ayudar a la parte interesada a elaborar su caso de negocio? Yo creo, es una muy buena pregunta. El PMI inclusive ya definió un nuevo rol que se llama analista de negocios, que su labor es esa, es analizar necesidades para proponer propuestas de solución que probablemente deriven en proyectos, ¿ok? Nuestra responsabilidad sería, si no está claro para qué quieren el proyecto, es guiarlos al patrocinador, ¿sí? El dueño del proyecto, a sentarnos a hacer el charter. Si no hay un proceso de análisis de negocio, entonces nuestra labor es, muy bien, ¿quieres un proyecto? Vamos a sentarnos a platicar para ver para qué es el proyecto y cómo piensas que se puede hacer ese proyecto. Y ese tiempo que le dediques al charter, dependiendo de esa calidad, te va a ayudar mucho a quitarte problemas durante la planificación, obviamente durante la ejecución del proyecto. Entonces, tu labor es ayudar a sepan qué es lo que quieren. Nos ha tocado con clientes que cuando nos sentamos, que nos piden y tienen claro la idea de un proyecto, nos sentamos con ellos y empezamos a generar el charter, que les salen tantas dudas que prefieren detenerlo para entonces plantearlo de una mejor manera. Y esa es nuestra labor, no es hacer proyectos por hacerlos, es hacer proyectos que generen valor y que tengan una viabilidad real hacia el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienes algún modelo útil para este propósito? Yo te diría, no te la compliques. Si estamos hablando de gestión de proyectos, no quiero hablar de análisis de negocios, es otra cosa. Sí que ya hay un proceso muy definido y es un proceso un poco extenso de hacerlo. Yo te diría, céntrate en esa parte del charter, ¿ok? Patricia, básicamente tips o recomendaciones sobre qué hacer en caso de solicitud del cliente, lo mismo que le acabo de decir a esto. Si tienes un nuevo proyecto, sigue esto partiendo de un charter sólido, ¿de acuerdo? Y a partir de ese charter sólido aplica estos 6 pasos mínimos que acabamos de comentar. Ahora, si ustedes quieren entrar en más detalle en cómo hacer esto, porque lo hablamos muy superficialmente, pues inscríbanse a alguno de los cursos cortos que tenemos. Esos sí tienen costos, pero no es mucho el costo. Les ayuda a desarrollar esas habilidades. O métanse el curso DEP, el de Dirección Efectiva de Proyectos. Esto vemos a mayor profundidad estas herramientas y otras que les ayudan a ser mucho más asertivos en el proceso de interacción con sus equipos, ¿no? Said, ¿puedes apoyar repitiendo rápidamente cómo resaltar la ruta crítica? Ah, de acuerdo. Me imagino que lo quieres en el de Project, ¿verdad? En Microsoft Project. ¿Cómo lo hacemos eso? Muy sencillo. Te vas aquí en el menú Proyecto y dentro del proyecto hay una opción que dice establecer línea base y ahí le das establecer línea base. De hecho, Project te puede manejar hasta una línea base vigente y hasta 10 historiales pasados, ¿ok? Como lo tienen aquí, ¿sí? Muy bien. Carlos Traconis, ¿puede repetir lo de esfuerzo, duración, disponibilidad, por favor? Ah, sí, es bien importante. Y eso, déjenme, es que quiero rayar aquí, déjenme compartir la pizarra para poderlo documentar de manera clara. Denme un segundo. ¿Sí? Voy a borrar todos los dibujos. ¿Y qué es lo que dijimos? El esfuerzo es el tiempo que un recurso, ¿sí? Que un recurso toma para hacer una actividad cuando esté dedicado al 100%, ¿de acuerdo? De manera sencilla, tiene realmente una definición más profunda, pero lo quiero definir así. Y la duración es también ese tiempo del recurso para la actividad, pero de acuerdo a su disponibilidad, ¿sí? Entonces, la duración va a ser igual al esfuerzo dividido
entre el número de recursos multiplicado por su disponibilidad. Entonces, hablamos del ejemplo. Si ustedes, imagínate que tienen una actividad que dura 40 horas, que ese es el esfuerzo, y asignan un solo recurso, entonces la duración va a ser igual 40 horas, ¿de acuerdo? Pero imagínate que dicen, no, sabes que el recurso no va a estar al 100%, va a estar al 50%. La duración va a ser igual a 40 entre 0.5, un recurso por 0.5, y esto nos va a dar 80 horas. ¿Eso qué significa? Que la duración va a ser lo doble que el esfuerzo considerando esa disponibilidad. Ya si el recurso, si asignas, por ejemplo, 2 recursos, ¿sí? Al 100%, entonces la duración va a ser 20 horas y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Espero haber respondido adecuadamente tu pregunta, ¿ok? Déjenme ver el chat para... Aquí tengo aquí Manuel de la Rosa. Dice, ¿cuáles son los debe que tiene que cumplir la organización? Manuel, los debe, ¿te refieres en qué proceso? ¿Durante la iniciación, durante la planificación o a qué te refieres tú de manera particular? A ver si me puedes ayudar revisando ese asunto, ¿ok? ¿Cuáles son los debe que debe cumplir la organización? Muy bien, sí, en la planificación. Ah, muy bien. En la planificación, la principal responsabilidad de la organización es que tú pelees porque te asignen los juicios expertos y a los responsables de tu EDT, que definiste de tus paquetes de trabajo, para que te ayuden a confeccionar el plan de trabajo. ¿Ok? Si tú lo haces solo sobre las rodillas, seguramente vas a hacer un plan para ti y vas a cometer el error que yo cometía, que era el plan para mi jefe, ¿no? Y ya cuando llegaba con mi equipo, lo sobreestresaba porque no era un plan realista. Ustedes ese plan, ya que tengan eso y antes de establecer la línea, a veces lo tienen que socializar, ¿no? Y socializar es compartir con el cliente, el patrocinador, con el equipo de trabajo y que todo el mundo esté coherente. Y si hay algún riesgo, es el momento de verlo para ver qué implicaciones tienes. ¿De acuerdo? Muy bien. Las ligas para los otros cursos, Francisco. Yo lo que te diría es, por favor, escríbanos a info para mandarles la plantilla de los cursos, info@eboric.com, se los estoy poniendo ahí. Con esa solicitud, ¿no? Si tienen ustedes un tema en particular, para que no los atiborren de información de todos los cursos, díganles sobre qué tema les interesaría, ¿no? Sobre grupos de procesos, sobre un tema de cómo hacer el EDT, riesgos, etcétera. Coméntenlo, a lo mejor ya ahí Mónica, que es la responsable de capacitación, les puede llegar esa información. Y si tienen cualquier duda relacionada con esto, sobre un caso particular que ustedes quieren revisar, real que tengan, con gusto me pueden escribir a mi correo, ¿sí? Para, buscando un espacio en la agenda, poder a lo mejor compartir y revisar su caso de manera particular. Le estoy poniendo ahí también mi correo, ¿ok? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, no me queda más que agradecerles su tiempo, ¿sí? Su disponibilidad y sobre todo, y qué es lo que más interesa, que me interesa que este webinar en 2 partes, como dice Hanson, les pueda ayudar a abrir un poquito más que hablar de teorías, verlo sobre un caso, que vean que realmente funciona si somos capaces de utilizar las herramientas. Y esto es nada más voluntad, ¿ok? Voluntad tuya, porque sin esa voluntad, como administrador de proyecto, entonces la organización no puede cambiar. Y ahí es donde ustedes tienen que ayudar a que la organización crezca. Yo les pido, inclusive, que a los webinars inviten a sus jefes, ¿no? A sus clientes, a sus patrocinadores, para que vean qué involucra un proyecto, que cuál es su función, no nomás es pedir, o sea, es realmente cómo te involucras para que el resultado se dé y se dé de la manera adecuada, ¿ok? Entonces les voy a pedir, por favor, que al final me respondan la encuesta. Cuando cierre la sesión les va a salir una liga, o no sé si ya les vaya a salir directamente la encuesta, para que nos respondan. Nos sería muy útil para saber cómo podemos ayudar a diseñar mejores cursos para ustedes, ¿ok? Pues les mando un abrazo, les agradezco mucho. Y acuerden, la labor del administrador de proyecto es integrar para hacer que el proyecto genere un resultado, ¿ok? Después hablaremos de metodologías ágiles, ¿no? A lo mejor esto no aplica completamente con una metodología ágil pura, pero esto se puede aplicar en metodologías híbridas, ¿de acuerdo? Pues les mando un abrazo, mucha suerte, mucho éxito y por favor, si hay cosas que les gustaría mejorar también de estos webinars, también apórtenos, ¿sale? Gracias, mucha suerte y éxito.